Buenas noches. Quiero que por favor analicen en este momento cómo será Colombia sin una política estable, cómo sería Chía sin una política estable, si la Universidad de La Sabana se podrá desarrollar en su plena libertad si no tuviera Chía su política estable ni Bogotá su política estable, cómo sería su ciudad natal, sea Bogotá, sea Medellín, sea alguna ciudad de la costa o en mi caso respectivo si fuera Villavicencio, cómo sería sin política, si sería estable, si sería rentable, porque quiero que ustedes piensen, mi pregunta principal, si ustedes piensan que la política realmente es importante para un país, en nuestro caso si la política es importante para Colombia. Para esto vamos a tener en cuenta la opinión de docentes fundamentales en el mundo político como lo fueron Thomas Hobbes en su determinado tiempo y actualmente como lo es David Runciman. Primero, ¿qué se necesita para que un país sea estable? En mi opinión y a lo que yo puedo concluir es que lo primordial es una política estable. Una política estable, ¿cómo se desarrolla? Principalmente con las instituciones, que esas instituciones que sean sociales y políticas sean sólidas, refiriéndome a sólidas como estables sin tener una preferencia, sin tener algún tipo de inclinación en el que prefieran favorecer un bando y no al otro, donde tengan una inclinación que favorezca a unos y no a los demás. Por esto, ¿cómo se logra? Con un poco de justicia, ética y moral. ¿Por qué justicia, ética y moral? Justicia porque se va a desarrollar dentro de un marco legal. Ética y moral porque son los que delimitan los límites, valga la redundancia, que se va a desarrollar en el mundo de la política. David Runciman nos define la clave de la política, el flujo, lo define como el flujo o el uso correcto de la violencia, refiriéndose a la violencia no como el acto de atentar en contra de otro, sino cómo manejarla correctamente para llegar a un fin. Para esto se define a dos características vitales en esta definición, que lo son el consenso y la coacción, entendiendo el consenso como el diálogo, el método pacífico, la forma dialéctica para llegar a un fin correcto, sacando un beneficio mutuo. Y por otro lado está la coacción, que es el uso de la violencia, reprimir libertades o el uso incluso de la fuerza pública dentro de un marco legal para llegar a un fin. Eh, Esto nos lo muestra David Runciman en su libro La política en su introducción, cuando nos habla de dos casos específicos, que lo fueron Siria y Dinamarca, siendo Siria un país en el que ha predominado la coacción, la violencia, la represión de libertades más que todo, el aumento de los inmigrantes que escapan de ese país para escapar de ese estado de crisis en el que llevan mucho tiempo, ya que es una guerra civil constante entre sunitas y chiitas. Es una guerra que acaba con millones de personas sin tener un fin importante y no han logrado llegar a un fin, se quedaron en la violencia sin llegar a nada correcto. Y por el otro lado nos presentan a Dinamarca, entendiendo a Dinamarca como el país en el que impera el consenso sobre la coacción, el diálogo sobre la violencia. Si bien nos muestran hoy en día un paraíso, netamente un paraíso, pues encabeza la lista de países con mejor calidad de vida, muestra los mejores bancos, muestra las mejores calles, muestra los mejores casinos o los mejores restaurantes. Pero esto no siempre fue un paraíso. Si nos vamos a la historia, entre el siglo XV y el siglo XVII, nos damos cuenta que son enmarcados en una constante violencia, en una constante guerra civil contra los eslavos. Esta guerra en el siglo XVII llegó a tal punto que eslavos y daneses se sentaron para iniciar un diálogo. Al iniciar este diálogo vemos el inicio de la coacción sobre el consenso que nos va a llevar a un fin. ¿Cuál fue su fin? El fin de la guerra. Pasaron de ser un estado en guerra civil a un estado pacífico. Pasaron de tener una economía subsistente y casi mínima a pasar a una economía estable, una de las mejores hoy en día, si lo analizamos en comparación de otros países. Esto, pero la política no se resume exclusivamente a instituciones, son sociales o políticas. Recurrimos también al uso de otro criterio fundamental al que me voy a referir, que es el marco de la elección y la restricción. Si tenemos un marco de elección y restricción, entendiendo la elección como la libertad de una persona para elegir algo que quiere para su país, para sí mismo incluso, y la restricción para actuar de forma libre, de la libertad que nos brindan desde que nacemos, dentro de un marco legal sin que mi libertad influya en la libertad del otro. Si tenemos este marco de elección y restricción, se van a desarrollar las leyes. Las leyes son como nuestro manual de convivencia que lo tenemos en nuestro colegio, que nos va a decir cómo tenemos que obrar de una forma correcta y beneficiosa para nuestro país. Si tenemos este marco de elección y restricción, van a haber leyes por lo que va a haber una política estable e imparcial. Seguido de esto, analizamos otro criterio, nuestro tercer criterio, que es la autoridad y la obediencia. Entendiendo la autoridad como reconocer que hay un ente supremo, un ente máximo sobre nosotros que nos gobierna. Esto no solo va dentro del marco legal, si no analizamos tenemos a nuestros padres que se desarrolla ese ámbito.
tenemos a nuestro rector en nuestro colegio, en nuestra universidad, nuestro jefe en nuestro trabajo o incluso el gobierno, la policía sobre nosotros mismos como población. Si reconocemos que una cabeza suprema, si reconocemos que hay alguien superior que nos puede infligir un daño, vamos a entender correctamente cómo debemos obrar. Nuestros padres nos educan correctamente, lo entiendo yo así, nos educan correctamente. Y va a llegar un punto en el que oremos como ellos quieren, sin que ellos tengan que recurrir a la violencia o la coacción para que nosotros oremos de la forma que ellos esperan. Entendiendo todo esto, elección y restricción, consenso y coacción, autoridad y obediencia, pasamos a un concepto que Hobbes nos describió, que fue el soberano. Entendiendo al soberano como alguien que nosotros elegimos para que nos lidere, una cabeza que representa nuestros intereses. Lo vemos, por ejemplo, en nuestro colegio, cuando hacemos la elección de personal estudiantil. Cuando lo hizo la universidad hasta hace poco, que vimos que cuadruplicó la cantidad de votos a comparación de años anteriores. Lo vemos incluso este próximo 27 de mayo con las elecciones presidenciales, o hace poco como lo vimos con las elecciones para Cámara y para Senado, donde tenemos la libertad de elegir quiénes son los que van a gobernar sobre nosotros. Si tenemos este marco, la política se va a desarrollar en un flujo correcto. Siguiendo con esto, hacemos una recopilación, entendiendo la importancia de consenso y coacción, entendiendo la importancia de la ética, de la moral, de la justicia, entendiendo al igual que esto una distinción entre elección y restricción de autoridad y obediencia, y entendiendo al soberano como una forma de llegar a un fin correcto. Si cumplimos con todos estos criterios, vamos a llegar al final de la guerra, vamos a desarrollarnos en un país propicio, en un ámbito propicio que queremos para nosotros, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Si no tenemos este ámbito, no se puede desarrollar absolutamente nada. Piensen por un momento cómo sería su localidad, el barrio donde ustedes viven. Puede ser el mejor barrio del país, puede ser incluso la mejor ciudad del país. Pero si no tiene una política estable, una política correcta, una política que nos deje desarrollarnos como nosotros queremos dentro de un marco legal, vamos a fracasar totalmente. Pero ¿por qué sucede esto? Si nos vamos desde lo micro, en un barrio, si no se desarrolla, pueden robar nuestras casas, pueden asaltar, nos podemos asaltar entre nosotros porque queremos sacar un beneficio sobre el otro. Yéndonos un poco a un nivel más macro, no va a haber una policía. ¿Qué sucede si no hay policía? No va a haber un ente regulador, va a aumentar el narcotráfico, va a aumentar los campos de cocaína y la exportación de la droga, incluso. Si nos vamos a un nivel más macro, se desarrollará una constante guerra civil entre países, que está muy fácil que eso suceda si no hay una política, una política reguladora. Con todo esto quiero concluir con una frase que dijo David Runciman una vez. Un mundo sin política es un mundo en el que la violencia está condenada a salirse de control. Será una sucesión interminable de atracos. ¿Por qué sucede esto? Porque no va a haber quien nos regule, no va a haber quien instaure los límites de una política que nos indique cómo debemos actuar correctamente. Por eso quiero concluir preguntándoles a ustedes, ¿realmente piensan que la política es importante para el país? ¿Realmente piensan que es importante tener una cabeza visible y estar desarrollándose como lo vamos a demostrar este 27 de mayo votando